Bueno, bueno, les estaba contando mientras tanto, Jorge, de que estoy muy emocionada, de verdad estoy muy emocionada de tener esta conversación contigo el día de hoy. Desde que te conocí, supe que quería traerte a mi comunidad, quería que tu mensaje, tu sabiduría, tu experiencia y el amor que le pones a tu trabajo, pues llegase a más personas. Y entonces, pues, primero que todo, bienvenido a ti, a todos los que nos van a acompañar el día de hoy, ya sea en este momento o quienes nos van a escuchar en diferido. Quiero pedirles que el día de hoy se regalen este espacio, de verdad, que se desconecten de lo que están haciendo, que pongamos nuestra atención plena en este momento y que nos abramos a recibir una información que va a ser de mucho valor y sobre todo que nos abramos a tener esa apertura de ver nuestras experiencias desde un punto de vista muy, muy distinto. Entonces, pues Jorge, bienvenido. Gracias, muchísimas gracias, Brigitte. Gracias. Puedes decirme Omar, vos podés decirme o Omar, como dicen acá. No, Ok. gracias a vos por invitarme. La verdad que es un placer y un privilegio que me hayas invitado. Yo, más o menos de que nos conocimos, también te empecé a seguir y me parece muy lindo el trabajo que haces, me parece inspirador. Así que gracias por invitarme a tu espacio. Bueno, Jorge, como yo de verdad tengo toda la intención de sacarte el mayor jugo posible en esta conversación, vamos a empezar de lleno ya. Y Jorge, yo quiero preguntarte primero para las que nos están escuchando y de pronto no saben qué son las constelaciones o de pronto tienen como una idea, así una noción no tan clara de lo que es las constelaciones, quiero preguntarte qué son las constelaciones y cómo crees tú que nos pueden ayudar en los procesos de duelo en general. Bien, hay una respuesta compleja, que es decir que las constelaciones son una técnica fenomenológica sistémica basada en la fenomenología y en la teoría de los sistemas. Ujú. Y si bien es cierto, esa es una definición de las constelaciones familiares, a mí me gusta explicarlas como una técnica y una filosofía. Una técnica que nos permite ver qué es lo que sucede en un sistema, entendiendo por sistema cualquier sistema, puede ser una empresa, una organización, una familia. Ujú. Y en cuanto a la filosofía, una forma de vivir y de pensar que tiene sus dogmas eh, al servicio del amor, en busca de la reconciliación y la aceptación. Yo digo una y millones de veces, y esto es algo importantísimo que tenemos que entender, que el primer paso para resolver un problema es poder ver ese problema, poder reconocer que tenemos un problema. Si yo no Ok. veo que tengo un problema, no tengo la posibilidad de resolverlo. Digo, por muy jodido que está aquel que tiene problemas y los reconoce, está mucho más jodido ese otro que los tiene y ni se entera. Como el alcohólico que no se da cuenta que tiene un problema con el alcohol. Bueno, hay gente que tiene problemas con la ira, que tiene problemas con la procrastinación, tenemos millones de problemas, no somos humanos. Tan compleja es la naturaleza humana que nuestro primer éxito es nuestro primer trauma, que es el nacimiento. Sí. El éxito de nacer es estar vivos, que hoy es justo muy adecuado mencionarlo en el contexto de la charla de hoy, ¿no? Nuestro primer éxito es haber nacido vivos. Y a la vez ese es el primer Wow. trauma, porque salimos de un ambiente perfecto, donde el deseo se concreta antes de expresarse, donde la necesidad se satisface antes de convertirse en necesidad, a un ambiente que percibimos como hostil y por eso la primera reacción es llorar. La primera reacción es llorar y volver a mamá. Lloramos y volvemos a mamá. ¿Cómo creo que pueden ayudar las constelaciones familiares? En principio, el regalo más grande que nos hacen es mostrarnos. Muchas veces tenemos ideas, indicios, y de repente vamos a constelar y ahí vemos nuestra verdad, la verdad de nuestro inconsciente o de nuestra alma según el sistema de creencias.
y esa verdad del inconsciente se expresa ahí delante nuestro, de una forma escénica, que incluso puede ser dramática. Entonces ahí ya vimos, y si reconocemos lo que vemos, ya estamos dando el segundo paso, decir, bueno, veo, reconozco, acepto, y Okay. el siguiente es, ¿qué voy a hacer al respecto? ¿Me voy a hacer cargo? Ok, me hago cargo, me hago responsable, avanzo. Las constelaciones familiares nos regalan el ver. En un mundo de ciegos, incluso con visiones perfectas, la posibilidad de ver es un regalo fantástico. Por supuesto. Jorge, yo te quiero contar que la mayoría de personas en mi comunidad somos personas que hemos tenido la experiencia de vivir la muerte de nuestros bebés, ya sea en etapa gestacional o porque murieron al poco tiempo de nacer. Y algo que siempre nos pasa a todas es que nos dice, también hay hombres, pero la mayoría somos mujeres, y es que nos dice tanto el personal médico, la sociedad, la familia, nos dice que es algo normal, ¿sabes? Nos dicen, esto es muy normal, le pasa a muchas mujeres, pasa la página, olvídate de esto. Incluso los médicos nos dicen, no te preocupes, en 2 meses vuelves y lo intentas, te embarazas de nuevo, o te dicen, no, es que ya Dios te va a dar otro hijo. Entonces hay como un llamado en la sociedad que nos dice a nosotras, pasen la página y olvídate de eso. Desde la mirada de las constelaciones familiares, Jorge, yo te quiero preguntar cuál es el impacto que tiene para las personas que viven esta experiencia. Si es verdad que es tan como tan Yo, superficial, te pasa la página. yo si bien trabajo mayormente con constelaciones familiares, soy el vocero de mi propio pensamiento, ¿no? Entonces muchas de las cosas que digo en las charlas son de constelaciones familiares y otras no. Siempre hablo a título personal, sumando e integrando todo lo que aprendí en el camino de la vida. Y para mí, ahí está la gran dificultad. O sea, ahí tiene múltiples aspectos eso. Que sea normal o que le pase a mucha gente no hace que sea menos doloroso. Yo puedo decir, hay un porcentaje alto de la población que en algún momento de su vida fue abusado sexualmente o violado, y no por eso vamos a decir, no, me violaron, no pasa nada, no, sí, me voy a lavar un poco y no pasa nada, no pasa nada más, usó preservativo, así que todo bien, no pasa nada. Hay un alto porcentaje de la población que muere en acciones violentas, en ocasiones violentas, en homicidio en ocasión de robo, accidente de tránsito, etcétera. Entonces de repente llegas a tu casa y no está tu esposa y te enterás que la mataron para robarlo, que la atropelló un bus y va a venir alguien y te va a decir, eso es normal. 432.000 personas al día mueren en el mundo en accidente de tránsito, no pasa nada. ¿Y eso qué carajo me importa a mí? ¿Qué mierda me importa a mí si mueren miles de personas? Se murió mi esposa, perdí a mi hijo. ¿Qué mierda me importa que sea normal? ¿Qué carajo? Que vengan un huevón, 10 huevones, 1000 huevones que me digan, no, es normal y el embarazo es difícil, podés seguir practicando. O sea, para mí es una toma de pelo, a mí me parece una falta de respeto, una ausencia absoluta de empatía que surge de una desconexión con el propio emocional. Muchas veces los profesionales de la salud son hombres y de esa desconexión con el femenino parece como si fueran autómatas. Vos decís, este hijo de puta, en vez de corazón tiene una lata, porque tienen una frialdad, una indiferencia para decir cosas que deberían tener un acompañamiento, ¿no? O sea, decirte, perdiste un hijo. En mi cumpleaños de 42, mi esposa, a ver qué dice mi esposa, no usar expresiones violentas, te bloquean el video. O sea, no puedo decir más palabras ahora. Está bien, borremos todo lo anterior. Voy a decir más grosería. Mirá qué grande Lady acá me trae cartelito, no usar expresiones. Sí, me es difícil. Cuando cumplí 42 años, el día mismo que cumplí 42 años,
mi esposa fue al baño y ahí por el baño se fue nuestro hijo, ¿no? Por el inodoro, una imagen simbólica muy violenta para mí. Lo es Para para Jorge todas. Mar Aranda de Luca, el invitado de esta noche, se fue un antes y un después en mi vida. Fue un quiebre y un conflicto como hombre, como ser humano, que tuvo múltiples niveles y matices. Estuvimos un año separados. Eh, Hice algunas cosas desde esa herida, desde esa rabia, que no estuvieron chéveres con mi esposa. Y estuve un año deprimido en el que empecé a hacer mucho trabajo personal para resolverlo. Mm. Si hubiera empezado eso con sangre, ese bultito de sangre que era mi hija para mí, probablemente hubieran sido un puñado de gramos. Y alguien podría decir, nada, 50 gramos. Y eso es una valoración objetiva. Y a mí en 50 gramos se me fue la vida. Total. Y me pasaron cosas. Y es tan difícil desde el masculino por esta sociedad desconectada de su sentir, por esta naturalización de cosas que no deberían ser naturalizadas, por la pérdida de empatía, por la herida que el masculino tiene en su femenino, que yo he conocido hombres que después de perder un embarazo, nunca más estuvieron en pareja. O sea, Mm. no te hablo de nunca más haber tenido un hijo, de no haber estado nunca más en pareja. Hace poco me pasó un caso que, que al parecer de él, el embarazo se perdió por negligencia de la madre. Mm. Entonces eso lo llevó nunca más una pareja. No te hablo de alguien de 70 años con dificultades sociales. Te hablo de un mancito de 40 y pico de años que le pasó esto hace 15 años, saludable, agradable, inteligente, que podría tener un montón de opciones de pareja y que eligió quedarse sola por ese dolor. Vale, me voy a poner los anteojos porque ahí hay como una pregunta o algo. Si hay preguntas, vos léemelas, porque se me Yo las complica. voy, no te preocupes que yo acá las voy anotando. Ah, bueno, tu esposa también te ayuda porque preguntas tengo un montón. Te cuento Bien. que recibí muchas a través de mis historias y bueno, ya ahí las vamos a ir resolviendo en el camino. Vos habías preguntado de las constelaciones familiares y de las constelaciones familiares el primer orden es todos tienen derecho a formar parte de un sistema. Ujú. Cuando nosotros excluimos a una pérdida gestacional, estamos excluyendo y eso tiene consecuencias sistémicas. Y Ujú. esas consecuencias sistémicas alteran el segundo orden, que es la jerarquía, porque ese hijo que no se reconoce en el sistema es un lugar que ese lugar lo ocupa otro hijo y entonces se genera una alteración en el orden de la jerarquía. Entonces tenemos un segundo hijo que cree que es el primero y que desde algunos lugares trata de llenar y de ser el primero, pero su lugar es el segundo y eso hace que no, que no funcione ese sistema como debería funcionar. Ujú. Cuando te refieres a que no funcione, ¿es porque las personas empiezan a tener bloqueos en diferentes áreas de su vida? ¿A eso te refieres? Como el ejemplo que diste de esta persona que nunca volvió a tener como vida amorosa, relaciones nunca se volvió a unir a otra persona. ¿O a qué te refieres? Esa era la perspectiva de padre. Yo ahora estaba hablando más De los de la hermanos. situación de los hermanos. Ujú. Imaginemos que una familia es un coche, un carro. Cada uno tiene un lugar, así como un carro tiene, cada pieza tiene su lugar. Entonces, si yo soy el motor y, y otro representa el freno, si yo ocupo el lugar del freno, el carro no Mm. anda. O en alteraciones menos grandes o graves, el carro va a andar mal en el mejor de los Ujú. casos. Si yo quiero el correcto funcionamiento del sistema,
en este caso llámese familia, cada uno tiene que ocupar el lugar que le corresponde, porque solamente podemos ocupar el lugar que nos corresponde. O sea, solo podemos ocupar el lugar que nos corresponde. Jorge, una de las preguntas más repetidas que recibí y que creo que también hace parte de un famoso por qué, cuando todas las personas vivimos esto, tenemos esa pregunta, ¿por qué a mí? ¿No? Entonces hay muchos que tenemos crisis de fe, nos peleamos con Dios, Dios, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿No? Y es una pregunta que desde el intelecto no se va a responder, ¿no? Entonces te voy a hacer dos preguntas en una, que la primera es, ¿tú crees que a través de las constelaciones familiares podemos encontrar respuesta a ese eterno por qué? Y dos, ¿cómo nuestras experiencias de muerte de nuestros hijos, de pérdidas gestacionales, pueden estar relacionadas con las experiencias de nuestras mamás, abuelas, ancestras, de nuestro clan? Haceme de alguna pregunta, porque yo me voy por las ramas y con una pregunta hago 15 Bueno, la minutos. primera que te Pero estaba... voy con la primera. Yo creo Ok, que el por qué no nos aporta nada, ok. que hay que salir del por qué. En todo caso, la pregunta es ¿para qué? Y Ujú, la respuesta al para qué la encontramos con los años, la encontramos con la madurez, y es una respuesta personal. Mi para qué seguramente no es el mismo que el tuyo, y vos en ok, un momento del camino entendiste el para qué, y eso te sirvió para aceptar lo que fue, para aceptar que tenía que ser de esa manera y estar en paz con eso. Que hay una tristeza en tu corazón que probablemente te acompañe hasta la tumba, sí, seguramente, pero eso no cambia el hecho de haber entendido el para qué. Si nos quedamos en el por qué, perdemos. Nos quedamos en el por qué, porque el por qué es el que nos lleva a ese lugar oscuro del victimismo, ujú, ese lugar donde de repente empecemos a ver que el mundo es nuestro enemigo y que nos metemos en una narrativa en la que todo nos sale mal, y cuando nos convencemos que todo nos sale mal, nos empieza a salir efectivamente, todo nos empieza a salir mal. Y después hay que tener en cuenta las implicancias que tiene una pérdida en el contexto de la pareja. Hay muchísimas, después de un aborto voluntario, la mayoría de las parejas se separan. Distinto ujú. es cuando es un aborto que no fue Voluntario. buscado, ¿no? Entre comillas. Sí, pero cuando es un aborto que se toma la decisión, la mayoría de las parejas se separan. Ujú. Y cuando perdés un hijo, y si no hay otros hijos, también suelen separarse por las formas de vivir el dolor del uno y el otro, y porque inexorablemente ese otro te va a recordar a la pérdida de tu hijo. Entonces, tiene múltiples consecuencias, es como un Big Cuando, Bang dentro de nuestra existencia, ¿no? Una pérdida hace un efecto, puede hacer un efecto dominó catastrófico, por eso es necesario, ok, aceptamos el inmenso dolor que nos causa, que esto es importante, porque no va por el decir, ah, no, a todos nos pasó, eso pasa, sigamos adelante, no, porque ahí está el problema, es decir, no, puta, estoy enojado, estoy enojado con Dios, estoy enojado con el mundo, esa hija de puta quedó embarazada y tuvo un hijo y yo no pude tener un hijo, y hasta y todas esas cosas que nos pasan en la cabeza. Le damos lugar a eso, le damos lugar a la tristeza y todo lo que viene con ella, y lo trascendemos, lloramos hasta la última lágrima, y cuando ya no nos quedan más lágrimas avanzamos, y cada tanto pueden volver alguna lágrima, pero ya es una lágrima diferente, es distinto, porque ya nos hemos desahogado cuando nos teníamos que desahogar. Es importante eso, permitirnos el duelo. Si vos buscás en un diccionario de psicología, te va a decir, hay un tiempo para cada duelo. Eso sí, no. es una tontería, porque ¿cómo voy a cuantificar el duelo? Yo qué sé cómo sentís vos. Yo siento como yo siento, y me duele lo que me duele, y a vos te duele lo que te duele,
y te va a doler lo que te tenga que doler. Y hay dolores que nos acompañarán hasta la tumba, y hay ausencias que son más grandes que las presencias. Hay personas que en la ausencia crecen, hay personas que se mueren y se hacen inmensas y ocupan espacios gigantes, y aprendemos a vivir con eso para Sí. seguir adelante, porque la vida es hacia adelante. ¿Y en qué nos ayuda las constelaciones Ajá. familiares? En tomar conciencia de eso, en decir, ok, te veo, te integro, te doy un lugar en mi sistema y en mi corazón, le doy un lugar al dolor, acepto que una parte de mí murió contigo, porque también se trata de eso, una parte de mí murió contigo, Okay. y avanzo, Mm. pero te doy tu lugar, le Has doy dicho, el lugar a mi hijo, le doy el lugar, y avanzo. ha- has dicho algo muy importante, Jorge, y es darle un lugar al hijo para avanzar. Pero ahí lo uno con la otra pregunta que te adelanté, y es cuando nosotros estamos en duelo, o incluso no estamos en duelo, pudo haber pasado mucho tiempo, pero todavía estamos en esa mentalidad de fue negligencia médica, yo hice algo mal, buscando culpables, etcétera. Tú dices, las constelaciones te permiten ver, porque cuando lo puedes ver, lo puedes sanar, lo puedes integrar, lo puedes aceptar y para adelante. ¿Qué es lo que vemos? Y con eso lanzo la pregunta, y es nuestras pérdidas, nuestras experiencias, ¿cómo se relacionan con las experiencias de nuestros ancestros? ¿Qué tiene que ver? Por lo general, a través del transgeneracional se van repitiendo experiencias, sobre Ok, todo aquellas experiencias a las que no se le da un lugar. ok. Vuelvo al primer orden. El primer orden es pertenencia. No hay excluidos como los abortos. De Ujú, eso de eso no se habla. Entonces, ¿qué mayor excluido que el abortado? Y sobre ujú, todo cuando el aborto es voluntario, pero muchas veces incluso cuando no es voluntario, simplemente se ocultó y quedó en el matrimonio, quedó en la mujer, que quedó con ese dolor adentro. ujú, Entonces eso va pasando en el transgeneracional y se va repitiendo. Y vamos a encontrar esa repetición, de decir, la tatarabuela perdió 2 hijos, tuvo 5 hijas, de esas 5 hijas, 3 perdieron 2 hijos, que a su vez, ahí está el maravilloso tesoro que es el árbol genealógico. Y el árbol genealógico, cuando lo convertimos en un genosociograma, que es un árbol genealógico donde empezamos a poner acontecimientos importantes y significativos de la vida de nuestros ancestros, ahí encontramos tesoros, y vemos que de repente eso que creemos que nos pasa a nosotros viene pasando hace 5 generaciones, y para resolverlo necesitamos darle luz, necesitamos reconocer a esos excluidos, integrarlos, aceptarlos y honrarlos, honrar sus destinos. Y en el caso de cuando es el aborto voluntario, ahí es más controversial, ¿no? Porque yo tengo mis frases sanadoras, ujú. y vos me dijiste, yo quiero que compartas frases sanadoras, ¿no? Yo dije, a ver, voy a buscar en los libros a ver qué hay de frases sanadoras, ¿no? Y encontré con respecto al aborto consciente, al aborto programado, pongámosle, como cierta dureza en las frases que encontraba, que hablaban de, básicamente era como decir, yo quise matarte y te maté, digo, para llevarlo a algo más burdo. Pero básicamente el símbolo era ese, y yo ahí estoy absolutamente en desacuerdo con eso, porque yo creo que en el aborto voluntario no es un no quise, es un no pude. Total. Y esto puede dar a mil discusiones, y no me interesa la discusión filosófica, es mi punto de vista, y es desde el lugar en el que yo trabajo como terapeuta. Yo lo que le propongo a quien decidió abortar es desde ese lugar. Porque si yo me pongo en el no quise tenerte, por acá había notado algo, decía, yo te saqué de encima porque no te deseaba.
Yo te saqué de encima porque decía, yo, wow. Para mí no va por ahí, para mí va por el decir, empatizar con esa mujer, con ese hombre que fuimos, con ese adolescente, con ese joven que estaba excedido por las circunstancias, que escuchó tal vez a personas que no tenía que escuchar, o que simplemente estaba excedido por las circunstancias y dijo, bueno, voy, y aborto y no tenía idea de lo que hacía por justamente esto que pasa, ¿no? De que va a haber un montón de gente, incluso médicos, que te van a decir, no pasa nada, vos venís, te vamos a dar una anestesia, es un procedimiento, un raspaje, te vas a tu casa un par de horas después y te vas a sentir bien, a lo sumo te vas a sentir como si la comida te cayó mal. Es como un problema digestivo. Y no es, ahí estamos de vuelta en justamente el problema que hay con esto. Si a esa chica, esa adolescente, a esa mujer le dijeran, mira, ok, podés abortar, es un procedimiento médico, quirúrgico, que tiene sus riesgos, vas a poner en riesgo tu vida, no solamente la vida que querés extirparte, y esa decisión que vas a tomar sobre otra vida va a tener consecuencias psicoemocionales en vos, porque las tiene. O sea, todo muy lindo con el Me Too, repartamos abortos como si fueran caramelo, todo Que fantástico, mi sea cuerpo, mi voluntario no derecho, yo quiere hago lo que decir quiero. que no sea doloroso, ¿no? ¿No, no estás de acuerdo, Jorge? Es algo, me está, pero con cartel, cada palabra que no tenga que usar, tenés que poner pi, pi. Y lo hacemos de vuelta si lo bloquean. Y así repetimos y repetimos y repetimos. Okay. Es una experiencia tremendamente dolorosa, Es muy incluso doloroso. para aquella persona que dice, yo no quiero tener un hijo, Mm. porque no quiero tener un hijo con esta otra persona, no quiero tener un hijo en estas circunstancias, va, y le pasan cosas a nivel psicoemocional, sea consciente o no sea consciente de eso. Ujú, Y esa decisión va a tener consecuencia en ella y en ujú. él también. Y Ok, sí, eso por es supuesto. es lo que hay que saber. Hay que tener toda la información, o sea, todas nuestras acciones tienen consecuencias. Ujú. Todo lo que hacemos tiene una consecuencia. Y toda pérdida implica un dolor, y implica un vacío. Que algunos llenan con comida chatarra, otros llenan con drogas, otros con cigarrillos, pero si fuera tan fácil, no estaríamos tan rotos. Por supuesto. Jorge, cuando tú dices que hay que reconocer a esa alma o a ese ser, hay que integrarlo, darle su lugar, en palabras cristianas, en el castellano, ¿cuál sería desde tu corazón, no desde lo que investigaste, cuáles serían esas frases sanadoras como los ejercicios prácticos que podemos hacer para nosotros integrar a esos hijos, aparte de las constelaciones familiares que ya tú nos cuentas cómo sería una dinámica, cómo es en sí hacer este ejercicio de integrarlos y darles su lugar? Para mí, lo ideal es hacerlo en un marco terapéutico para tener el acompañamiento del terapeuta, sea que se use la técnica que desee usarse. Y las palabras son las que yo uso en un taller de constelaciones familiares, o sea, un taller de constelaciones familiares, cuando constelamos una pérdida, para mí es muy importante que la madre conecte con esa pérdida, Ujú, conecte con el sentimiento, que le dé un lugar a ese sentimiento y que vea. Entonces lo primero es, te veo, ahora puedo verte, ahora ujú. puedo verte y reconocerte. Tú eres mi hijo, sería fantástico si ese hijo se le puede dar un nombre. Es Ok. decir, tú eres mi hijo, te reconozco, te integro, te doy un lugar en mi sistema y en mi corazón. Entonces vamos con esas palabras, con tiempo, hay que dejar segundos entre frase y frase, hay que dejar que transcurra un tiempo para que eso se integre, ¿no? Para que no sean solo palabras, porque si yo digo, te veo, te reconozco, te integro, te doy un lugar en mi sistema y en mi corazón, como si fuera un software, eso no sirve para nada, Claro.
ahora puedo verte. Tú eres mi Y lo mismo hijo y sería eres con tan mi... importante como los otros, por ejemplo, los que tienen más hijos. Ok, Y, 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 y llegamos a una parte en la que hay que reconocer ese dolor y aceptar, una parte de mí murió contigo, una parte de mí murió contigo. Y desde que te fuiste, te extraño todos los días. Vives en mi corazón. Ya llegará el tiempo en que nos volvamos a encontrar. Ese tiempo no es ahora. A mí me queda mucho por vivir. Y así un montón de cosas. A mí me parece el, el espacio constelación familiar un hermoso ámbito para empezar ese trabajo. Después hay muchísimas cosas que pueden hacerse, simbólica, acompañar. Hay, hay algunas chicas de Bogotá, no me acuerdo, pero puedo pedir el dato. Hay una fundación que hace algo mucho más extremo, que es durante una cantidad de tiempo poner un plato en el desayuno y un poquito de comida para ese hijo que no está, y en el almuerzo y en la cena, y armarle la cama y ponerle así durante unos meses, hasta comprarle una ropa de la edad que tendría, todos actos simbólicos muy profundos, complejos y maravillosos, pero bueno, no es para cualquiera, hay que estar muy en eje, muy centrado para poder hacer ese trabajo. Normalmente se hacen trabajos más amigables, que es hacer un entierro simbólico, escribir una carta, escribir. El arte siempre es liberador. Hay una frase que dice, si duele, hacelo arte. Entonces, si yo le escribo a mi hijo, estoy haciendo un trabajo importantísimo. Es ok. importante, voy a decir muchas veces importante y ser redundante, porque es importante poder agarrar un bolígrafo y escribir y ponerle emoción, ponerle sentimiento para, para trascender. La clave es dar un Dar lugar, un dar lugar. un lugar. Y tú mencionaste que pasaba mucho de que nosotros veníamos repitiendo en el transgeneracional las mismas historias, o sea, que muchas de nuestras experiencias también son por lealtades familiares. También tendríamos que hacer este ejercicio de dar lugar, reconocer, integrar a todos los no vistos, entiendo, a todos los excluidos. Porque yo te cuento así algo pequeñito. Yo recuerdo que cuando Emma murió en el parto, para mí fue muy doloroso y yo le preguntaba a mi abuela, abuela, ¿es que a ti no te dolieron los hijos que perdiste? Y ella me decía, que perdía muchos, que era como algo tan, decía, a mí se me vienen los hijos y pues yo estaba en modo supervivencia, tenía que sacar adelante el resto, pues no podía llorarlos, ¿no? Entonces, inclusive que ella decía que no tenía ni conciencia de cuántos había perdido y para yo me estaba muriendo con uno, con una experiencia. Entonces, este ejercicio también lo traemos a todo el clan, a todas las mujeres que pasaron por este mismo dolor y cómo nosotros sanando y dando lugar a nuestros hijos, también sanamos a nuestros ancestros, a nuestro árbol. Si sanamos nosotros, sana nuestro sistema. Sin Ok, embargo, darle lugar a mi hijo no es darle lugar a mis tío abuelos, a mis bisabuelos, etcétera. Hay que hacer trabajos también específicos. Por eso está bueno armar el genosociograma, porque ahí podés visualizar esas personas y desde lo simbólico también, independientemente de que lo hagas en un taller de constelaciones familiares o no, vos podés ir integrándolos, podés ir viéndolos, reconociéndolos. Vos le haces un altar, es decir, a vos, no sé, tu abuela te cuenta de sus pérdidas y vos decís, bueno, le voy a hacer un altar, le voy a poner, le decís, te reconozco, te honro, tú eres mi ancestro, ahora puedo verte, te doy un lugar en mi sistema y en mi corazón. Y yo por mí, tú por ti, es algo que uso mucho yo para, para justamente desligarnos, ¿no? De estas lealtades. Yo por mí, tú por ti. yo por mí, tú por ti, anotado.
Jorge, voy a empezar a hacerte algunas de las preguntas que recibí tanto por historias de Instagram como que nos están haciendo por acá. Nos preguntaba Sara que cómo impacta, cómo afecta que ella tuvo una pérdida gestacional y luego vinieron sus otras hijas. ¿Cómo afecta a sus otras hijas esa experiencia que ella tuvo? Es bastante frecuente encontrar en hermanos de no nacidos o de pérdidas prematuras o de pérdidas y punto, puede ser que se murió a los 10 años que uno de los hijos esté en movimiento constantemente, como incómodo, en búsqueda constante. Son esos niños que después de adultos siguen siendo iguales, que están como buscando su lugar, ¿no? Que me siento acá, me levanto un poquito, voy, me siento allá. Les cuesta definir objetivos, tener un rumbo, tener claridad, como perdidos, andan como perdidos buscando algo. Y en muchas ocasiones lo que están buscando es al hermano que no está y que se le dé lugar a ese hermano. Después hay casos de que tratan de ocupar ese lugar. Entonces, al tratar de ocupar ese lugar, son un poco menos ellos y son más otra cosa que no son ellos, sobre todo cuando le ponen el mismo nombre, que es bastante común acá en Colombia, que pierden un hijo y 3, 4 hijos después, o al siguiente le ponen el mismo nombre de género o invirtiéndolo, ¿no? Y ahí es tremenda carga para ese hijo. Hay, hay hijos que engordan para ocupar más lugar, para que mamá los vea y para ocupar esos espacios vacíos. Hay múltiples maneras de ser afectados por las pérdidas de nuestros hermanos si no está en la conciencia familiar, esos hermanos. Y yo como hermano también puedo integrar, ¿no? O sea, yo Ok, tengo mis hermanos que no nacieron, yo también digo, tú eres mi hermano, no le puedo poner un nombre, porque mi hermano y además es mayor, es más importante que yo, si es mayor, si es menor, pero tampoco puedo poner un nombre, entonces decir, tú eres mi hermano, te reconozco, te doy un lugar en mi sistema y en mi corazón y te ruego que ocupes ese lugar, así los demás ocupamos el lugar que nos corresponde. ok. Bueno, Jorge, te voy a leer una pregunta que nos hacen también y es que es más como de las expectativas acerca de la terapia de constelaciones. Hay una que me dice, mira, yo ya hice una constelación, pero sigo con con pérdidas en repetición, o sea, sigue teniendo esta experiencia de que no puede llegar un embarazo a término. ¿Cómo lo ves tú, digamos, cuando ya habiendo constelado sigue teniendo esta experiencia de perder sus embarazos? Yo no le daría muchas expectativas a nadie con respecto a una constelación. En definitiva, es una técnica como cualquier otra. El éxito en un proceso terapéutico tiene que ver en un 40% con el sujeto, en un 30% con la empatía entre el sujeto y el terapeuta, un 15% efecto placebo y un 15% la técnica. Para mí el éxito en una constelación tiene más que ver con vos que conmigo. Y lo digo en cualquier terapia. Digo, en cualquier terapia y en cualquier cosa que abordemos en la vida. Yo puedo tener el mejor personal trainer. Digo, yo estoy entrenando con el mejor personal trainer del mundo, el mejor, el mejor, el mejor. Y no hago un carajo de lo que me dice. Entonces, ¿qué? Cambio de personal trainer. Digo, esa es la lógica de mucha gente. Dice, no, cambio de personal trainer. Voy a un nutricionista de puta madre. No hago nada de lo que me dice. Pero yo voy toda la semana. Me siento ahí, lo escucho. Hay gente que va a hacer constelaciones, que va a hacer terapia, que va a hacer natación y no se quiere mojar. Entonces, es difícil. Claro. Hoy me escribió una señora que tenía mucha prisa, me mandaba muchos audios, y tenía mucha prisa. Y en un momento o sea, hacía muchas preguntas con respecto al taller del sábado, cuánta gente se anota, cuánto hay, cuántos son consultantes, etcétera. Y obviamente me dice, no, porque yo constelé
y no me gustó porque no me dieron suficiente tiempo. Y 2 audios después me dice, no, yo no tengo tiempo de mirar eso que vos me mandaste. Y sin embargo, ella pretendía que yo tenga tiempo de escuchar todos claro. sus audios, y escuché todos sus audios y le contesté, pero lo que yo le diría, que no se lo dije, pues no la conozco, es simplemente alguien que me contactó, pero si ya fuera consultante mío, yo le diría, si vos no tenés tiempo para vos, ¿cómo esperás que alguien tenga tiempo para vos? Tiempo es lo único que no tenemos, es lo que no podemos comprar. Y se nos va escurriendo de entre las manos hasta que un día se nos acabó y nos convertimos en polvo. Entonces, es la actitud del ser humano muchísimas veces. Yo voy a constelar y veo, ok, vos me preguntaste, ¿cómo hacemos, constelamos una pérdida? Yo te dije, vas a la constelación y constelás. Y después hay que hacer un trabajo. Eso fue Claro. lo que dije. Después hay que hacer un trabajo. Hay que hacer un trabajo a múltiples niveles. Tenés un trauma, te violaron a los 16 años, vas al psicólogo, y es un psicólogo que te sirve para llegar a un entendimiento intelectual. Y vos decís, yo no voy a dejar que un evento en mi vida me defina, yo soy mucho más que una violación, soy una mujer fuerte y poderosa, salgo para adelante. Pero contáselo a tu cuerpo, contáselo a tu inconsciente, contáselo a tu alma, contáselo a todas tus partes. Y para resolver algo, necesitamos resolverlo a todo nivel. Necesitamos resolverlo a nivel intelectual, necesitamos resolverlo a nivel emocional, necesitamos resolverlo a nivel espiritual, necesitamos resolverlo a nivel físico. ¿Qué pasa? ¿Con qué me vas a regañar ahora, Lady? No puedo, no se puede decir violación, pero o sea, por favor, ¿no hay redes para no mojigatos? Ay, Jorge. Ya viene Lady y me pone caras, ahí se pone como un espectro en un rincón y hace así y se Para agarra la los cabeza. que no saben, Leis es la esposa de Jorge, que es la parte muy racional y neutral en esa relación, creo yo. Y la que se ocupa de las redes, la que se ocupa de las redes. Entonces Bueno, el punto es, necesitamos resolverlo a todos niveles. Nadie puede estar bien estando mal. Y esto que digo, que parece obvio, lo llevo a mí mismo. Si yo tengo artrosis de cadera, es porque evidentemente no soy tan flexible como creo, es porque evidentemente tengo cosas que resolver, porque si no, no tendría artrosis de cadera. Entonces, ¿qué hago? Trabajo, miro hacia adentro. En enero empecé a hacer yoga, odio cada clase de yoga, me dan ganas de romper todo, de ponerme a llorar, de tirar a la instructora por el balcón y después tirarme, y ahí estoy, sosteniendo, para ganar en 6 meses 2 milímetros de flexibilidad y movimiento que hacen que me pueda atar un poco mejor los cordones del pie derecho. Yo no puedo decir ok. que mi profesora de yoga es mala, es excelente mi profesora de yoga, es buenísima, es tan buena que trabajando conmigo logró que me pueda atar un poco mejor los cordones. Pero el problema es mío, yo me lo generé, yo lo creé, entonces yo tengo que resolverlo. Mm. Y muchísima gente, ante la primera dificultad, dice, no, esto no me gustó, no sirve. No, fui a un taller de constelaciones familiares, fue horrible. No, fui a una clase de yoga y fue horrible. Fui a hacer meditación y no es para mí. ¿Y qué es para vos entonces? Si querés sanar, ¿qué es para vos? Porque la sanación es una puerta que se abre de adentro. Nadie te puede hacer nada. Esa es la buena y la mala noticia. La buena noticia, nadie te puede hacer nada. La mala noticia, nadie te puede hacer nada. Depende de vos. Entonces yo me hago responsable de quién soy, de haber llegado a pesar 100 kilos, de haber naturalizado un dolor en el tensor de cadera que me hace renguear, y me hago cargo de eso, y rengueo y me dice, ¿qué te pasó? No, tengo artrosis de cadera. ¿Me gusta que me pregunten? No me gusta que me pregunten, pero es lo que yo hice con este cuerpo perfecto que recibí, y tengo que resolverlo. Y es lo mismo a nivel intelectual, a nivel emocional, depende de nosotros. Y necesitamos resolverlo a todos los niveles, porque lo que nos pasa en el cuerpo nos pasa en el alma. Total, total.
Jorge, hay unas preguntas que porque unas me escribieron como, bueno, ¿y qué pasa cuando yo definitivamente no pude tener un hijo vivo o cuando tengo problemas de infertilidad, temas en el útero, en el ovario? Como que agrupo todas estas enfermedades y situaciones de no poder tener un hijo vivo. ¿Tiene que ver con mi constelación? Hay que buscar en el transgeneracional, porque tal vez lo que hay sistemas que se cierran, Ok. hay sistemas, hay sistemas que vivieron tanto dolor, tanta muerte, asesinato, la palabra que empieza con B corta y cosas tremendas que se van cerrando. Entonces, ¿cómo se cierra un sistema? Con infertilidad, pérdida de hijos, con hombres y mujeres que eligen parejas del mismo sexo con la voluntad de no tener hijos, o con personas que dicen yo no quiero tener hijos. Entonces ahí el sistema se va cerrando y se cierra por todo ese dolor que había. Yo hace poco acompañé a un amigo, Manuel Contreras, la presentación de su película en Medellín, Los vivos y los muertos, y que es una peli que les recomiendo. En algunos lugares todavía se puede ver y si no más adelante le pediré un link de acceso para compartir, porque es interesante desde el punto de vista de las constelaciones familiares. También en algún momento me gustaría hacer una proyección y hablar de la peli como lo hice en Medellín. Hay o sea, es la historia de Manuel y la búsqueda de un medio hermano, que es la búsqueda de la propia identidad, ¿no? Al buscar un medio hermano estamos buscando piezas del propio rompecabezas. Durante una parte de la película se contaba cómo uno de los tres hermanos 100% buscaba tener un hijo y tenía dificultades de fertilidad. Y y pudo tener al hijo cuando encontraron al medio hermano. Puede ser una Wow. casualidad, no puede, pero a mí no, yo no lo tomo como una casualidad, porque no creo en las casualidades. Entonces, cuando empezamos a integrar, empezamos a reparar, a reconocer hacia atrás, cuando vemos el dolor de nuestros ancestros, cuando integramos a los excluidos, muchas veces se destraba. Pero sería muy irresponsable de mi parte decir, vení a un taller de constelaciones familiares que resuelvo tus problemas de fertilidad. O sea, yo jamás, yo soy el cruzado en contra del pensamiento mágico. De hecho, a mí un montón de gente me dice de constelar y yo digo, no, mejor no. O sea, y es verdad, puedo compartir audios de personas. Digo, no, pero mejor no consteles. Andá como participante y fíjate. Y si es para vos, después te fijás y constelás. Yo aliento fuertemente a que no constelen. Sean participantes. Y si como participantes logran conectar, constelen. Pero ir a tirarse a la piscina de las constelaciones familiares sin siquiera saber de qué sustancia está llena, no, no me parece. Porque lo que les lleva a eso es el pensamiento mágico. Ven mi otra yo, quedan fascinados, y dicen, si yo quiero un gurú que me resuelva las cosas, entonces imaginan que te voy a mirar y te voy a decir, sí, le tenés alergia a la nuez porque tu tatarabuela se atragantó comiendo una nuez y murió asfixiada. No, no funciona de esa manera. Sí. La mirada es hacia adentro, la mirada es hacia adentro. Quien mira hacia afuera sueña, quien mira hacia adentro despierta. Las respuestas están mirando hacia adentro. Mm. Y si bien tú eres súper responsable en decirle a las personas que no haces magia en tus terapias, yo que tenido, esto lo hablo desde Cindy, desde mi perspectiva, yo que he tenido la oportunidad de ir a varias contigo y con otros consteladores, si bien no es la respuesta mágica, sí puedo sentir de que hay mucha información que antes no era posible verla con ninguna otra terapia o de otra manera. Es como que sí hay mucha información que llega y te ayuda a ver tu situación desde otra perspectiva y te sales como de tu individualidad para de verdad ver a tu sistema. Y cuando ves a tu sistema es algo hermoso. Así que para quienes están escuchándonos y tal vez no se han dado la oportunidad de vivirlo, esto es como el carnaval de Barranquilla, el que
El que lo vive es el que lo El que goza, lo es algo vive lo así. goza. Ojalá y que algún día se den ese regalo. También ahí aprovecho para contarles que Jorge está en Colombia, que le queda muy poco tiempo en Colombia porque ya pronto se regresa a su país, le quedan muy pocos talleres en Colombia y que si tienen un llamado, si algo de esto que escucharon les hizo clic, pues bueno, es su llamado también para aprovechar e inscribirse en sus talleres que le quedan súper poquitos antes de que se vuelva a Argentina. Y bueno, no hay nada para mí como la presencialidad, que también se hace virtual, ¿no, Jorge? Pero aprovechenlo si pueden y que tengan esta oportunidad de vivir esta herramienta contigo. Bueno, muchas gracias, 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 gracias. Nos quedan un par de encuentros presenciales a nosotros, en los que espero verte. ¿No? Ojalá. Claro que sí. Jorge, yo creo que Instagram nos corta ya pronto, cuando completemos una hora. Tengo demasiadas preguntas, o sea, no Pero te imaginas. podemos continuar, yo Sí, no tengo exacto, problema. eso te iba a decir. Cuando Voy a continuar, pero si se llega a cortar, pues bueno, yo decirte, hay una estoy acá, pregunta. ¿sí? Y si se corta y querés retomar y continuamos, continuamos. Yo Listo. puedo contestar preguntas toda la noche. Jorge, imagínate que me llegó Ani, pregunta, es una pregunta súper interesante. Ella dice que si es posible que el bebé que murió o que no nació con vida sea también el bebé que murió de un ancestro. Esto relacionado con la reencarnación. O sea, ¿cómo se relaciona constelaciones familiares con Y reencarnación? si constelación está más en la línea del cristianismo. Ok, Eh, yo desde mi sistema de creencias creo que es posible, porque creo en la rueda de la vida. Eh, desde las constelaciones más en esta experiencia humana, nuestros ancestros, eh, pero para mí sí, sí es posible. es Pero posible. estoy hablando en nombre mío, ¿no? Corre Ok, por mi cuenta esa declaración. ok. Nos pregunta Ana, que nos cuenta que ella perdió un hijo que murió a los 4 años, que esa muerte fue muy inesperada, espontánea y fue muy violenta, que si eso tiene que ver con su constelación. Ella tendría que constelar eso y si fue una muerte violenta y hay terceros involucrados, hay que integrarlo. Esta es una de las dificultades más grandes que nos plantea las constelaciones familiares, que nuestros sistemas forman parte de todos aquellos con los que somos cosanguíneos y aquellas otras personas que hicieron algo grande, muy bueno o muy malo por nuestro sistema. Entonces, si alguien hubiera estado involucrado en la muerte de un miembro de nuestra familia, esa persona también hay que integrarla al sistema. Y ahí sí hay que constelarlo, claramente hay que constelarlo. Además, imagínate vos, si perdiendo un hijo en el embarazo o en el parto, están todos esos conflictos buscando culpables. Digo, independientemente de que haya responsables o no los haya. Independientemente de que haya responsables o no los haya, hay una primera cacería de brujas donde se busca un dios para echarle la culpa. Y a los 4 años yo salgo a prender fuego de ciudades. Soy el Nerón del 2024. O sea, no puedo ni dimensionarlo. Claro. Bueno, voy a continuar así con algunas de las preguntas. Me preguntan, Daniela, que si ella puede sanar la pérdida de un bebé de un familiar, o sea, ella no vivió la experiencia propia, sino que si puede ella sanar a través de constelaciones familiares la pérdida de un miembro más de su clan, de su familia. Si es un ancestro, puede integrarlo. No sé si sanarlo es O la palabra adecuada. integrarlo, sí. Si es de un ancestro, puede integrarlo desde el rol que ella le toca, o sea, si es un tío, decir, tío, te veo, te reconozco, te integro, primo, te veo, te reconozco, te integro, ponerle hasta esa misma línea, ¿no? Un primo no sería un ancestro, pero como un hermano también puede reconocerlo. Sin embargo, el trabajo más fuerte es de la madre y del padre de esa pérdida
y ese trabajo lo tienen que hacer la mamá y el papá, y no hay nadie que lo pueda hacer por ellos. Ok. Mira que acá Karen nos pregunta algo. Ella dice que si con la muerte de su bebé está sanando las pérdidas de sus antepasados. O sea, con el solo hecho de haber vivido y repetido la experiencia, eso significa la sanación de su árbol. Yo ahí lo que le iba a decir es que si a ella le sirve creer eso, que lo crea. Ok, Hay, hay que tomar decisiones para avanzar. Y en esa toma de decisiones podemos elegir lo que creemos. Yo recomiendo que creamos lo que nos hace bien. Entonces, si a mí me sirve creer que mi hijo se sacrificó para sanar todo el sistema, y yo aliento a esa creencia. Necesitamos ok, tomar las decisiones en cuanto a lo que creemos o no creemos que nos sirvan para vivir plenamente. Hay que constantemente, consciente o inconscientemente, elegimos. Y eso determina ok, que vivamos bien o que vivamos mal. Y de las elecciones más importantes que tenemos que hacer en la vida es si queremos ser felices o tener razón. Y mucha gente elige tener razón y hay que elegir la felicidad. Tener razón realmente no es tan importante. ok. Y en este punto yo lo que... No importa lo que digan las constelaciones familiares. Elegí lo que te sirva, no importa lo que diga la psicología, no importa lo que diga. Tomá la creencia que te sirve para salir adelante. Total, total. Y con eso yo quiero ya hacer un aporte personal. Yo también he explorado muchas herramientas de sanación, Jorge, muchas. Y cuando a mí me preguntan un camino, les digo, construye el tuyo, construye tu propia verdad, que sea la tuya, no la que te contaron que era la mejor. Construye la tuya y esa es la que te va a dar paz. Y en eso, Absolutamente, es el que te sirve a vos. No dejes ujú, que nadie, a ver, una abeja que está... No dejes que nadie te diga qué es lo que podés o no podés hacer, que nadie te diga quién sos o quién no sos, no permitas que te etiqueten, no permitas que te marquen un camino. Cada uno tiene total. su propio camino. Transita tu propio camino. Ay, bueno, hay muchas preguntas, Jorge. Quiero Preguntá, hacerte a ver, yo puedo una más. quedarme toda la Preguntan noche. por acá, mencionan por acá de por qué se da un embarazo ectópico. Y con eso quiero unirlo con una pregunta, Jorge, y es que muchas veces las mujeres ni siquiera somos conscientes de nuestras pérdidas. A veces son tan tempranas que ni nos enteramos que estuvimos embarazadas. En una constelación salen estas pérdidas y estos hijos pues que a veces ni siquiera nos enteramos que fuimos mamás. Sí, salen, sin embargo, como no es matemáticas, Mm. si me muevo así es porque hay una abeja que me está acosando, o yo a ella, no sé. Ya estamos. Ahí tuvo una. Ya está, ya no hay más abeja. Salen, pero como no es matemática, yo soy cauto con eso y ves, trato de validarlo desde el sentir del consultante. Entonces, si el consultante lo valida con su sentir, digo, bueno, aceptemos como que esto sucedió. Eh, Creo que el embarazo tópico en muchos casos tiene que ver con el deseo inconsciente de ser madre. Y en otros casos ¿Podrías explicar? tiene que ver con otras cosas. Ok. Pero bueno, acá es lo mismo, esto no es matemática. Entonces yo te puedo dar una respuesta y la respuesta no te sirve y está todo bien, estamos en paz. No es que soy el dueño de alguna verdad. Apenas Ujú. de mi propia verdad y no estoy enamorado de ella porque no soy mis pensamientos. Entonces, como te digo una cosa, te puedo decir otra cosa. Yo conecto mucho con la intuición, o sea, cuando hacemos una pregunta, muchas veces te contesto desde la intuición. Y eso hace que a misma pregunta de diferente interlocutor de respuestas distintas.
Ok. Nos Bueno, dice vos Gab, lo has visto en los talleres, total. es con lo que trabajo, con una forma de ver que no tiene que ver con la vista, entonces es así, decir, que Es algo que acá, entre paréntesis, cuando yo conocí a Jorge, pude identificar fácilmente que tiene una capacidad increíble, increíble de, no sé si decirlo, su instinto, pero es como que hay una técnica que es las constelaciones, viene un origen, hay como ciertos pasos, reglas, supongo, pero es muy diferente al ser humano que es Jorge. Más allá de ser constelador, el ser humano que es, y es esa intuición, esa capacidad de ver, de percibir, de sentir, qué es lo que está pasando con el consultante, con su sistema, es algo que de verdad se sale de la racional. Que tú dices, ¿cómo es que Jorge es capaz de hacer las preguntas correctas? ¿Cómo él está viendo y pudiendo encaminar, porque creo que eso es lo que hace, es encaminar un problema para llevarlo a una a una solución o solución. darle un orden, exacto. Entonces, eso es algo que más allá de tu técnica de la constelación, pues es que viene contigo y con tu personalidad y con tus dones naturales, que a mí me encantó. Gracias. Bueno, creo Sí, ahora que desde te vas, chico soy así, tengo esa capacidad de ver, de ver y sentir, porque, o sea, yo siento las emociones de las personas y también veo, pero no es que vea cosas como verde, es verde. vidente. Veo a la persona, entonces es muy fácil hacer el perfil, ¿no? Supongo que son Ujú. millones de análisis que se hacen en simultáneo, una mezcla de análisis racionales con intuición que dan un resultado. Ok, perfecto. Bueno, Jorge, hay muchísimas preguntas, pero creo que nos va a tocar invitarte a una segunda Cuando live. quieras, cuando quieras. Mira, habemos en este momento más de 50 personas conectadas, 50 personas que espero que se hayan llevado una semillita, que si algo resonó con ustedes, si hay algo que hizo clic con esta información, pues bueno, que lo vean como una puerta, una oportunidad que se abre en sus procesos, en sus propias búsquedas de su sanación, de su propia verdad, y que se animen a indagar un poco más de qué se trata esto de las constelaciones y que ojalá también visiten las redes sociales de Jorge, él está compartiendo información súper valiosa a diario, tiene videos que son muy claros, muy explicativos de muchas cosas que son muy valiosas en nuestros procesos y vuelvo y digo, aprovechen sus últimos talleres en Colombia, ya después va a estar en Argentina, entonces aprovechen que Pueden quedan las aprovechar los últimas retiros fechas. en Argentina también. Ah, Tenemos retiro de la sí, Patagonia del cuéntanos 5. ahí. También pueden aprovechar los retiros en Argentina. Estoy haciendo el primero en octubre, del 5 al 10, al 11 en realidad de octubre. Ese está casi completo. Son 5 días, 5 noches con alojamiento, todas las comidas, actividades holísticas, método Wim Hof, clase de yoga, meditaciones activas, gongs, cuencos, sonidos, senderismo, alguna actividad lacustre. Seguramente iremos un día a la nieve también y muchas, muchas, muchas cosas más. Y luego el siguiente es del 23 al 28 de noviembre. Ok. Y en octubre también tengo actividades de senderismo y otras de turismo. Está todo publicado en mi Instagram, pero bueno, también me pueden escribir por privado y les paso información adicional. O a mi WhatsApp, en la página principal de mi Instagram hay un acceso directo a mi WhatsApp. Y bueno, sería bacanísimo. Sería lindo verte a vos por allá, por la Patagonia. Es, ese es realmente un lugar paradisíaco. Pero seguime haciendo preguntas hasta que Instagram nos diga basta. Bueno, Preguntá, está bien, preguntá, entonces voy a preguntá. seguir. Dice Gab, cuando son hermanos pequeños, ¿cómo tratamos el tema con ellos? ¿Cómo les decimos a los niños que su hermano murió? No, no es una genial idea esa de decirle a un nene que no tiene la madurez psíquica para entender eso. No, no le decimos nada. Después cuando es grande y ya puede procesar eso y entender, está chévere que se lo digan.
tampoco es que los padres tengan la obligación de decirle algo a los hijos, ¿no? Pero bueno, es chévere que se lo puedan compartir, pero no un niño, no un nene de 3, 4, 5, 6 años, ¿no? Aunque mi Le hija metemos, sabe que tiene una hermana. Usted tiene 2 años y ella sabe que tiene una hermana. pero bueno, tenía que ver con tu necesidad y está bien, y acá voy a lo mismo. Yo te digo que no, pero si lo que necesitaba era contar, se lo contaste, está bien, hacemos lo mejor que podemos. Entonces, si Mm, eso fue lo mejor para vos, está buenísimo, porque tiene una claro. hermana. Mm. Pero Jorge, capaz que para otro niño, en otro contexto, se convierte en un trauma eso, en un miedo a vivir, porque el problema no es el miedo a morir, el problema es el miedo a vivir. De repente un nene de pocos años empieza a pensar que él también en cualquier momento puede morirse, y mm, eso es complicado. claro, claro que sí. Jorge nos pregunta, nos dice Jenny que en eso que tú explicabas de reconocer a ese hijo, ella dice que si lo debe hacer a nivel familiar o público o puede ser algo para ella, porque ella dice que después del fallecimiento de su hija, por vergüenza no lo quiso decir a nadie. Y bueno, ya después, cuando ya no sentía vergüenza, pues ya creyó que las personas no les interesaba y nunca lo compartió con su familia de que ella tuvo una experiencia de estas. Mirá, acá vamos a la cuestión de los múltiples niveles. Eh, Puede hacer un trabajo absolutamente privado, puede constelarlo, puede hacer un trabajo eh, complementario de biodescodificación, de alguna otra técnica, etcétera. Pero Ujú, si ella llega un momento de ese trabajo que siente la necesidad de hacerlo palabra, eso es evolutivo, porque cuando le hacemos, cuando lo hacemos palabra, empezamos el camino de la solución, porque la, la, la palabra tiene algo interesante, la palabra oral, que en un momento puede dar un lugar, pero en la repetición hace que las cosas pierdan fuerza. Entonces, por ejemplo, ante la palabra con B corta, que me censura mi esposa y aparentemente Instagram, la primera vez que lo cuenta es la más dolorosa. Después haces un trabajo con acompañamiento psicológico, diversas terapias, etcétera, y llega un momento que lo podés contar más, se lo contás, no sé, a tu familia, se lo contás a algún amigo, se lo contás a algún amigo, y en el repetírtelo incluso a vos mismo o a vos misma, ahí es como que va perdiendo poder. Y es un repetirlo legítimamente, ¿no? Porque hay personas que hablan, que quiero separar estas dos situaciones, son antagonistas. Hay personas que hablan de lo que les sucedió completamente desconectadas de eso. Entonces pueden decir, sí, cuando tenía 23 años iba manejando y de repente choqué y iba toda mi familia y se murieron todos. Completamente desapegado de la emoción. Y está el mm, otro que no podía ni hablar, que capaz que perdió el habla con ese suceso y empezó a hablar, y empezó a contarlo y cuando decía iba conduciendo ya se pone a llorar, se le hace complicado, hasta que logra contarlo y después va repitiendo y lo va trascendiendo usando el relato como herramienta para trascender eso. Pero ese lo hace desde la emoción, desde un lugar absolutamente emocional a la liberación. El que está desconectado, no pasa nada. El que está desconectado, por mucho que cuente o que diga, está. Que, que en casos de pérdidas importantes, personas así que les ha pasado, que han perdido a la familia en un accidente o situaciones muy dolorosas y que no se pudieron reponer, lo cuentan así, como, como si fueran un autómata, ¿viste? Se desconectaron. mm, Sin embargo,
por dentro tienen una rabia que los está enfermando, que es un agujero negro en el alma. Entonces es importante, conecto con el sentir para hacer palabra desde el sentir. Con eso que mencionaste de la rabia, quisiera solo mencionar algo que me di cuenta en las constelaciones a las que he asistido, y es que a veces tú no eres consciente de la emoción que tienes. Es como cuando tú le preguntabas a alguien, bueno, ¿y cómo es tu relación con tu mamá? En mi caso hablo. Y yo, bien, sí. Ok, vamos a ver qué muestra la constelación, qué muestra de verdad que hay en tu subconsciente, y no es que esté tan bien, ¿no? Estás teniendo enojo, tristeza, ira, un montón de cosas, ¿no? Que de pronto no ves. Lo que pasa es que ahí juega otra cuestión, que es que desde la mente, desde el pensamiento, creemos que el tiempo es lineal y que es ahora. Y no es de esa manera. Ante nuestros padres somos niños, somos siempre niños. Entonces, todo lo que nos sucedió nos sigue sucediendo. Entonces, de repente, yo te digo, yo me llevo bien con mi mamá y papá, no tengo ningún problema, estamos fantásticos. Y de repente lo voy a visitar y mi mamá me hace una observación y yo en ese momento puedo llegar a tener 14 años, 8, 9. Observen, aprendan a autoobservarse y observen cómo es la dinámica dentro de la familia de origen. De repente estamos con nuestra familia de origen y tenemos 10 años con nuestros hermanos, 15, 20, vamos fluctuando. Y eso nos pasa todo el tiempo. Entonces tal vez yo estoy estancado con mi madre en un conflicto de los 14 años. A los 14 años pasó algo que fue un quiebre en nuestra relación que dañó el vínculo, y yo hoy digo, estoy bien, pero no estoy reconociendo eso, que todavía pasa en mí, existe en mí. Entonces es necesario reconocer, darle lugar a ese adolescente, ese niño herido, darle lugar a esa herida y trabajar a partir de eso. Yo tengo solamente una charla en vivo en YouTube, que es la de Proyecto Sentido. Y el Proyecto Sentido es chévere, vean esa charla porque le va a dar sentido a muchas cosas en sus vidas. Sobre todo en estas cuestiones gestacionales. Vos no la viste, la de Proyecto Sentido, ¿no? Todavía no la he visto, pero tienes más en YouTube, Jorge. De seguro que fue trabajo de tu esposa. No, pero solamente esa es una charla entera, que es el único vivo de YouTube que hice. Ok, Después tengo ok. publicadas cosas que son mayormente de charlas de Zoom, Meet, Instagram, que sacan pedacitos y lo fue editando, porque yo antes hacía las charlas por Meet y después de Meet las hacía por Zoom y bueno, ahí iban quedando y alguna vez se rescató algo. Hice solamente un vivo en YouTube, que es el de Proyecto Sentido, que les recomiendo que lo vean. Míralo, y todas las preguntas que te surjan de eso, me las haces, que para Listo. eso estoy también. Seguí preguntando, Bueno, vamos. bueno, Jorge, dice acá nos preguntan que si la muerte de mi bebé, ¿de qué manera puede estar relacionada con un hijo desatendido? Que yo adicionaría también, o no reconocido de mi papá. No entendí la pregunta. La muerte de mi bebé, ¿de qué manera puede estar relacionado con un hijo de mi papá? O sea, un hermano que o fue desatendido o no fue reconocido. Puede estar, pero también no puede. Eh, habría que revisarlo, habría que revisarlo. Es una buena hipótesis, pero tal vez no lo sea. Hay que revisar eso. O sea, y es cuando decimos que cada constelación es distinta y que hay que revisar cada Claro, sistema. O sea, y no se el, y pueden el, y dar el respuestas riesgo, generales. exactamente, y el riesgo más grande que se corre es creer que se puede copiar y pegar. Que viene una persona con un problema y pensar en la universalidad de la solución. Y si bien vamos a encontrar muchas veces que la respuesta a una pregunta que se repite es la misma, también vamos a encontrar muchas veces que van a ser menos
respuestas diferentes, soluciones diferentes. Y eso nos lo muestra el sistema, porque cuando el consultante abre su sistema, es su sistema, y es la verdad de ese sistema. Que la verdad de mi sistema no es la misma que la tuya. Yo a esta chica que hace esa pregunta le invitaría a revisar el proyecto sentido de su hijo. Ah, ok, perfecto. Está buenísimo. Bueno, Jorge, yo estoy viendo acá que la mayoría de preguntas ya están respuestas directamente o indirectamente a través de tu charla. Veo una última que acaba de entrar de Kat que dice que si el papel de las mascotas como hijos tiene un papel en las constelaciones familiares. Se pueden considerar las mascotas y hay personas que, que convierten a sus mascotas en hijos simbólicos. Ujú. Pero ahí, bueno, también voy a lo mismo. Si vamos desde, desde una mirada social, eso puede ser connotado negativamente. Desde mi propia mirada es, si a vos te sirve y estás bien y estás en paz, y eso hace que todos los días te levantes contenta y tengas motivos para vivir y volver a tu casa, para mí Mm, está bien. Si funciona para vos, funciona. ok. O sea, es Acaba de muy entrar una. irresponsable desde un lugar de terapeuta decir, qué tontería tratar a las mascotas como si fueran hijos, hay carencias, hay cosas, está la complejidad de la vida de un ser humano que lo lleva a ese lugar. Entonces, si a vos te sirve eh, eso, la parte negativa es que las mascotas suelen vivir bastante menos que los humanos, entonces también esa elección consciente o inconsciente te condena a duelos que se repiten y se repiten y se repiten, y tal vez esos duelos que se repiten tengan que ver con duelos de tu sistema que no querés ver, que no se les dio lugar, que no se reconocieron, entonces vos te condenás a un eterno retorno del duelo cada 10 años que se muere tu mascota, 12 o 14, Ok, que para vos es tu hijo. ok. Jorge, acaba de entrar una pregunta que me parece muy interesante de Angie. Ella dice que si ella está ejerciendo el rol de la mamá de su mamá, dice que su mamá quedó huérfana de madre y ella ejerció un poquito de adulta el rol de la mamá de la mamá. Y bueno, Si y ella esto, también quedó huérfana de madre, porque y, si sos la mamá de tu mamá, entonces no tenés mamá, en la lealtad a tu madre también te privás de tener madre, y cuando soy la mamá de mi mamá, perdí a mi mamá, y el que se pone a la misma altura o por encima de sus padres se pone en la dirección opuesta a la vida y en consecuencia es un perder-perder, pierde la madre, pierde la hija, pierden todos, es algo sumamente desafortunado. ella para completarte la pregunta, porque la pregunta de ella decía, si esto tiene que ver con que ella no ha podido tener hijos, ya sea porque ha tenido pérdidas o porque no logra tener hijos. Y hay veces que no tenemos hijos porque ya los tenemos. O sea, si tu mamá es tu hija, entonces tal vez ya tenés un hijo, pero es desafortunado por donde lo veas, algo que tendrías que trabajar. Y claramente no lo vas a resolver en una sesión de constelaciones familiares, porque va a venir una sesión de constelaciones familiares, vas a ver el problema, y si vinieras conmigo, yo después te daría ejercicios, tareas y cosas, y de acá a un tiempo, que pueden ser meses, pueden ser años, lo vas a resolver. Pero si te llevó toda la vida llegar a esta situación disfuncional, es lógico que va a tomar un tiempo corregirlo. Y eso es algo que todos tienen que entender. Si a mí me tomó 48 años joderme, no me va a tomar 2 meses o una sesión de una terapia que idealizo resolverlo. Va a haber trabajo, va a haber trabajo. Claro. Trabajo personal, personal, ¿qué quiere decir? Que es personal. Esa es la clave. Y las constelaciones familiares son una excelente herramienta, pero son solo eso, una herramienta. Hay personas que con las herramientas reparan y otros agarran y rompen cosas. Y la herramienta sigue siendo la herramienta. Ok.
Bueno, Jorge, yo creo que ya hemos respondido todas las preguntas. Quiero recordarles que esta charla va a quedar guardada en Instagram y la vamos a subir también en YouTube. Yo te la paso, Jorge, para que tú también la subas en tu canal de YouTube, por si la quieren ver desde el principio, los que se conectaron más tarde, pues está buenísimo que la vean desde el principio, se resuelven muchas preguntas. Y nada, Jorge, agradecerte por tu tiempo. Estoy segura que te voy a volver a invitar porque la gente está. Cuando quieras, para mí es un placer y gracias a vos por la invitación. Gracias, de Bueno, verdad. gracias a ti, que tengas linda noche y gracias a todos, a todos, a todos los que se conectaron y nos vemos en una próxima emisión. Muchas gracias, Jorge. Feliz noche y gracias. Cuídate mucho, un beso.